Durante la Segunda Guerra Mundial, millones de judíos fueron perseguidos y asesinados por el régimen nazi. Fue una de las épocas más oscuras de la historia moderna. Es interesante que en medio de esta crueldad hubo personas que arriesgaron sus vidas para salvar a otros. Conocida es la historia para nosotros de Corrie ten Boom, una mujer cristiana holandesa que junto a su familia escondió a judíos en su casa para protegerlos. Cuando fueron descubiertas, Corrie y su hermana Betsy fueron enviadas a un campo de concentración para mujeres. Las condiciones allí eran terribles. Hambre extrema, enfermedades, maltrato físico constante. Y esa era la situación en la que estaban no solamente ellas, sino muchas otras personas en este lugar. Pero es interesante que en medio de esta tormenta y en medio de este tiempo difícil sucedió algo inesperado. El amor cristiano floreció donde parecía imposible. Betsy, con su cuerpo debilitado y con su salud que iba cada vez peor, le dijo a Corrie las siguientes palabras: debemos amar. Aún aquí, dijo ella, aún aquí Dios no nos ha abandonado. Y si estamos aquí es porque Él tiene un propósito. Hay personas aquí que necesitan conocer su amor. Y es interesante que ese amor se manifestó de manera práctica y concreta hacia otras personas, compartiendo su comida escasa, orando por otras prisioneras, consolando a otros que estaban al borde del colapso. Y Corrie, años más tarde, escribió estas palabras y dijo: Dios me mostró en ese lugar que su amor es más fuerte que el odio, más profundo que el sufrimiento, y que lo único que puede sostenernos en la tormenta es cuando ese amor se hace carne a través de otros. Y mis amados hermanos, eso es lo que el apóstol Pedro escribió muchos años antes de esta historia, hablándonos acerca de que en momentos de tormenta, pruebas, momentos difíciles en nuestra vida, no hay nada más glorioso e importante para un hijo de Dios que ampararse bajo el amor cristiano en el contexto de la iglesia local. Y mis amados hermanos, eso es algo que se nos olvida en momentos difíciles. Cuando estamos pasando momentos difíciles de prueba, dolor, tormentas en nuestra vida, tendemos simplemente a refugiarnos o encerrarnos en nosotros mismos. Caemos en la autoconmiseración, nos apartamos de las personas. Sin embargo, Pedro hoy nos habla a través de su palabra que tú y yo, en medio de las tormentas y momentos difíciles, debemos amarnos unos a otros entrañablemente, porque hemos sido purificados por la obediencia a la verdad. Y mis amados hermanos, en medio de los momentos difíciles, ¿sabes qué? Necesitamos experimentar el amor de Dios a través del cuerpo de Cristo, que es su amada iglesia. ¿Lo cree? Amado hermano, no hay nada más que aliente el corazón de un hijo de Dios en momentos de tormentas y momentos de pruebas que es la amada iglesia de Dios. Es por eso que he titulado este mensaje: en medio de tu tormenta, ama tu iglesia. En medio de tu tormenta, ama a tu iglesia. Eso es lo que el apóstol Pedro nos va a enseñar en la porción que en esta tarde vamos a considerar. Y quiero invitarle a abrir su Biblia conmigo ahí en la primera carta de Pedro, capítulo 1, y vamos a estar considerando los versos desde el 22 al 25. Al fin, podría decir alguno, vamos a finalizar el capítulo 1. Al fin llegamos al final del capítulo 1 en esta serie y vamos a considerar este tema: en medio de la tormenta, ama a tu iglesia. Primera de Pedro, capítulo 1, versos del 22 al 25. Y dice así la palabra del Señor: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Verso 24 dice: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca, la flor se cae. Y el verso 25 dice: mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. En medio de la tormenta, ama a tu iglesia. Usted debe recordar que estamos en medio de la primera sección de esta carta. El apóstol Pedro quiere fortalecer, animar a los receptores originales que están padeciendo momentos difíciles.
Personas que están sufriendo solo por el hecho de ser cristianos. Usted recuerda que el emperador Nerón va a acusar injustamente a los cristianos de haber cometido un delito ante el imperio, haber quemado el imperio, haber provocado un incendio de lo cual los cristianos no eran culpables. A raíz de esto ellos van a ser perseguidos y estos receptores están padeciendo momentos difíciles. Han perdido a algunos familiares queridos, probablemente están lejos de casa, están viviendo en lugares de condiciones no tan buenas y en medio de este contexto es en donde ellos reciben la primera carta de Pedro. ¿Y cuál es el consejo del apóstol Pedro? A que ellos vivan anclados en la gracia en medio de las tormentas. Que ellos se fortalezcan en medio de los momentos difíciles en la gracia de Dios. Desde el principio el apóstol Pedro les ha querido mostrar, esto es más grande de lo que ustedes están padeciendo. Hay una salvación eterna, una salvación gloriosa que ustedes no están observando. Y ya el apóstol Pedro ha hablado acerca de la salvación. Pero a partir del capítulo 1 y desde el verso 13 en adelante, usted recuerda que Pedro nos va a mostrar que el creyente debe vivir conforme a esa salvación. ¿Y cómo lo ha mostrado? Nos ha mostrado de que el creyente debe vivir en santidad delante de Dios. Recuerda capítulo 1, versos del 13 al 16. Sed santos como Dios es santo. Un hijo de Dios debe vivir diferente en este mundo. Debe reflejarse también en nuestro temor de Dios. Esa es la porción que consideramos en el texto anterior. Nosotros, los hijos de Dios, los que realmente consideramos lo que es la salvación delante de Dios, debemos vivir en temor delante de Dios, que eso fue lo que estuvimos considerando. La porción que vamos a considerar hoy tiene que ver que la salvación debe ser reflejada en el amor hacia los demás. Y finalmente, la última sección de esta porción tiene que ver con el creyente debe reflejar su salvación a través de su pasión por la palabra de Dios. Capítulo 2, versos desde el 1 al 3. Estamos entonces en una porción que nos habla acerca del amor. Cómo el creyente debe vivir en medio de las tormentas, en medio de los momentos difíciles, en cuanto a conocer cuál es la posición que tiene en Cristo. El amor. Pareciera que fuera algo que no se relaciona mucho con los momentos difíciles o con el sufrimiento. ¿Por qué hablar del amor en medio de un libro que tiene que ver con sufrimiento y con tormentas en nuestra vida? ¿Tiene alguna relación? Es interesante, mis amados, porque anteriormente el apóstol Pedro nos estaba mostrando en el verso 17 que nosotros los hijos de Dios tenemos una relación con nuestro Padre. Y si invocáis por Padre a Dios, ¿verdad? Que no hace acepción de personas, nuestro Dios, bueno, tenemos una relación vertical con Dios. Pero todo hijo de Dios que tiene una relación vertical con Dios tiene sí o sí una relación horizontal con hermanos que también son hijos de Dios. Por eso en este texto va a hablar del amor fraternal, el amor hacia los hermanos. Mis amados hermanos, ningún hijo de Dios ha sido llamado a vivir como llanero solitario, apartado de otros creyentes. Eso no existe. Eso es una contradicción en sí mismo. No existe un hijo de Dios alejado del pueblo de Dios. Eso es lo que Pedro está mostrando acá. Mis amados hermanos, hay algo que no podemos perder de vista en este texto. Generalmente, cuando nosotros pasamos momentos difíciles, nosotros esperamos que las otras personas estén para mí. Nosotros esperamos que los otros puedan amarme a mí. Sin embargo, debes recordar que esta carta está escrita justamente a los que están sufriendo. Y a los que están sufriendo se les está mandando, ¿a qué? A amar a los otros que también están sufriendo. Mis amados hermanos, esto quiebra o rompe todo lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer. No solamente en el tiempo que llevo como pastor, sino anteriormente he escuchado muchas veces personas que se alejan de la iglesia, personas que se apartan y luego su comentario es: nadie me ha llamado, nadie me ha escrito, nadie se ha preocupado por mí. Y mis queridos hermanos, lo que Pedro está diciendo es lo contrario. Tú que estás sufriendo, ¿cuánto tú te preocupas por los demás? En medio de tu tormenta, ¿cuánto piensas en las tormentas del otro? En medio de tu tormenta, ¿cuánto piensas en que tú puedes bendecir a otros con tu servicio y con tu amor? En medio de tu tormenta, ¿cuánto te preocupas de poder ministrar a otros hijos de Dios? Mis amados hermanos,
Ningún hijo de Dios ha sido llamado a ser un llanero solitario. ¿Recuerdas tú 1 Corintios capítulo 12, verso 13? Este texto es muy interesante porque nos dice que todo hijo de Dios en un momento ha sido bautizado o colocado en el cuerpo de Cristo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. En el momento de su salvación, mi querido hermano, usted no fue llamado a la salvación solo. Fue llamado a la salvación para ser colocado en el cuerpo de Cristo. Eso inmediatamente nos habla de que no existe un cristiano alejado del pueblo de Dios. Dice el comentarista Warren Wiersbe, ningún cristiano puede vivir aisladamente porque fue salvado para formar parte del cuerpo de Cristo. Dios no nos salvó para estar solos, sino para ser miembros los unos de los otros. John Stott ha escrito, un cristiano aislado es una contradicción en sí mismo. Ser cristiano es pertenecer a la iglesia, no simplemente asistir a ella. Es por eso, mis amados, que hoy vamos a observar en este texto que estamos considerando la responsabilidad que usted y yo tenemos en medio de nuestras tormentas, no para que la iglesia me ame a mí, sino para yo amar a la iglesia de Dios. Y vamos a observar en este pasaje 3 características del amor que debe existir en la iglesia en medio de nuestras tormentas. 3 características del amor que observamos en este texto que debe existir en medio del pueblo de Dios y que debe ser parte de nuestra práctica, de nuestro amor práctico hacia el pueblo de Dios. Y vamos a considerar en primer lugar, la primera característica es que este amor es un amor íntegro. El amor que existe en el pueblo de Dios es un amor íntegro. Dice la palabra del Señor ahí en el verso 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido. En primer lugar, la primera característica es que es un amor íntegro. Interesante que está hablando aquí del amor fraternal, el amor fraterno. La Nueva Traducción Viviente traduce este texto como al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados. Por eso ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos. Fraternal, como hermanos, con un amor sincero. Mis amados hermanos, la iglesia de Dios no es simplemente un lugar donde asistimos para recibir un servicio. No es un lugar donde simplemente consumimos un producto a la misma manera de un cine, de un estadio, de un restaurante. No es un lugar donde simplemente vengo, me sirvo, puedo disfrutar de alguna atención, de un servicio y me voy y me olvido de que yo puedo ser de bendición a otros. Mis amados hermanos, nos hemos acostumbrado a vivir ese tipo de cristianismo que no tiene relación con los demás, que no me importa acerca del hermano que está a mi lado. Simplemente voy y soy atendido por otros. Mis amados hermanos, este texto nos muestra de que el amor debe ser fraterno. Amor fraterno. Esta palabra griega es la palabra Filadelfia. Va a aparecer en 2 de Pedro capítulo 1, verso 7, traducido como afecto fraternal. ¿Y cómo debe ser nuestro amor fraternal? ¿Cómo debe ser el afecto fraternal? Dice este texto que debe ser íntegro. Dice que debe ser sin fingimiento. Debe ser real, debe ser verdadero. ¿Por qué? Porque es el amor de Dios manifestado a través de su iglesia. Va a comenzar así este texto. Dice la palabra que habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu. Ya Pedro ha hablado que hemos sido escogidos por Dios, nos ha mostrado que nosotros hemos sido salvados por la gracia de Dios. Pero esta ha sido una obra que ha hecho el Espíritu de Dios a través de la predicación de la palabra de Dios. Como dice este mismo texto, hemos recibido el Evangelio por la palabra de Dios a través del Espíritu Santo. Y es interesante que en Romanos 5:5 nos dice que el amor de Dios, ¿qué cosa? Ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Mis amados hermanos, hay alabanzas que dicen, Señor, dame más de tu amor. Error. La palabra del Señor nos muestra que el amor de Dios ya ha sido derramado, ¿dónde? En nuestros corazones por el Espíritu Santo que ya nos ha sido dado. Usted, si es un hijo de Dios, ya posee el amor de Dios a través del Espíritu de Dios. Por lo tanto, está capacitado para amar a otros. Mis queridos hermanos,
Si hay alguien que no manifieste el amor de Dios hacia el pueblo de Dios, en otras palabras, si hay alguien que con facilidad tiende a faltar a la iglesia, que con facilidad tiende a no servir, no involucrarse, no animar y fortalecer a otros, tenemos todo el derecho de dudar si ese alguien es un hijo de Dios. Y eso no lo digo yo. El apóstol Juan dijo en 1 de Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios. No tiene una relación con Dios en la idea, porque Dios es amor. Si alguien no ama a los demás, no ha recibido el amor de Dios, no tiene una relación con Dios. Es natural, mis amados, que si hay alguien que no está manifestando su amor hacia los demás, en realidad es que él no tiene un amor o una cercanía con Dios. En definitiva, no es un hijo de Dios. Para ser aún más claro, 1 de Juan 3:10 nos dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque tratamos de pensar siempre que todo el que asiste a la iglesia es un hijo de Dios. Juan dice claramente, si hay alguien que no ama al pueblo de Dios, si hay alguien que no se quiere involucrar, si hay alguien que no quiere estar acá, podemos realmente pensar que ese alguien no es un hijo de Dios. Juan lo dice. La palabra de Dios lo dice. Si hay alguien que no ama, naturalmente no tiene el amor de Dios. Por lo tanto, no hay nada que dar a los demás porque no ha recibido el amor de Dios en su vida. Es interesante que justamente 1 de Juan 3:14, para dejar aún más claro su punto, dice, nosotros sabemos, tenemos la certeza de que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué cosa, Juan? No en tener la doctrina perfecta, no en cantar más precioso. ¿En qué cosa? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, dice el texto claramente, permanece en muerte. Si hay alguien que no está amando a sus hermanos y hoy probablemente se cree la víctima por su sufrimiento y está apartado de la iglesia y está alejado y no quiere tener relación con la iglesia de Dios, naturalmente podríamos pensar, hay alguien ahí que quizás no es un hijo de Dios realmente y que necesita realmente ser regenerado por el Espíritu de Dios para que esté capacitado para amar como Dios ama. Mis amados hermanos, quiero preguntarte, a ti que estás hoy acá, ¿eres realmente un hijo de Dios? ¿Eres realmente un hijo de Dios? Pero para que nos quede más claro, ¿amas a tus hermanos? Porque eso es lo que determina si yo realmente puedo observar que Dios está obrando a través de su amor hacia los demás. Mis amados hermanos, la primera característica que vemos en este texto es que es un amor íntegro, es un amor real, verdadero, porque proviene de Dios, no fingido. ¿Qué significa esto de sin fingimiento o no fingido? Habla básicamente de un amor que no es una actuación. La palabra fingido que se utiliza acá es la palabra que en otros textos aparece como hipocresía. Recuerda esta palabra hipocresía que se utilizaba para los teatros. Eran máscaras que las personas se colocaban para ocultar su verdadera identidad. Mostraban algo hacia afuera, una máscara, pero no era quienes eran ellos realmente. La hipocresía comenzó a utilizarse como sinónimo de ser alguien falso, alguien fraudulento, un actor en escena, alguien que simplemente es alguien que disimula o aparenta tener alguna relación con los demás, pero en realidad en el fondo es falso. Lo que dice el apóstol Pedro es que este no es un amor falso. El amor de Dios no es una actuación. No es algo, podríamos decir, medio extraño que yo aparento que amo. No, es que amo. Es algo real. Ese es el amor de Dios. Mis amados hermanos, no es una máscara. No es algo falso. Es un amor real, es un amor puro, es un amor genuino, un amor verdadero, sin contaminación, sin falsedades. Nosotros amamos con esa pureza, con ese amor real de Dios a los demás, porque eso caracteriza a nuestro Dios que nos ama de manera real. Nuestro amor debe ser real, sin actuaciones. Nuestro amor es diferente, es sincero, no es una pantalla, no es una máscara. Nuestro amor, mis amados hermanos, que es producido por el Espíritu de Dios, es un amor real. Algo similar va a decir el apóstol Pablo a los romanos, ahí en el capítulo 12, versos del 9 al 10, el amor sea sin fingimiento, dice. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros.
Segunda a los Corintios 6:6 nos dice la palabra del Señor: en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. Y en segunda a los Corintios 8:8 dice: la sinceridad del amor vuestro. Así es el amor que se vive en el pueblo de Dios. Es un amor real, un amor genuino. No es una pantalla. No es que yo pretendo de alguna manera, trato de simular que amo. No, es que amo. Amo a aquellos que están sufriendo, aun cuando yo esté sufriendo. Debemos hablar las cosas que nos inquietan, mis amados, de manera directa y de frente a nuestros hermanos. Eso habla de un amor real. No hablarlo con un tercero y menos publicar indirectas en redes sociales. Hoy pareciera que esa es la mejor forma, como yo no me atrevo a decir las cosas frente a frente, con franqueza, con verdad y amor. Lo que hacemos es colocar indirectas ahí en las plataformas y todo el mundo sabe que estoy hablando de tal persona. Eso es un amor falso. Debemos escuchar el consejo y la corrección de otros. Amados hermanos, hay personas que parece que no se les puede decir nada en el pueblo de Dios, que no se les puede corregir su pecado. Amados hermanos, eso es un amor real, un amor que se corrige, un amor en el cual yo confronto a otros cuando veo que hay alguien que no está agradando y honrando a Dios. Parece que hay personas que apenas se les dice algo que no están haciendo bien, se ofenden. Hipersensibles con cosas que en realidad no son tan graves, simplemente es una corrección que viene de parte del Señor, a veces no con la mejor forma, porque siempre nos equivocamos en eso, pero en el fondo Dios te está corrigiendo a través de tus hermanos. Cuando te llegan a decir algo que estás diciendo, que no estás haciendo bien, ¿cómo reaccionas? ¿Cómo procedes en medio de estas situaciones cuando las personas te corrigen? Cuando te dicen que no estás andando bien. Mis queridos, debemos procurar con sinceridad escuchar los problemas y preocupaciones de los otros. A veces hablamos unos con los otros, pero en realidad lo que más nos importa es decirle a los otros cómo estoy yo, mis problemas, pero no prestamos atención a los problemas y tormentas de los demás. ¿Hay una preocupación sincera y honesta hacia los demás? Lo que dice el apóstol Pedro es que es sin fingimiento, es un amor real. Pone atención a lo que el otro sufre. Naturalmente, mis amados hermanos, lo que más queremos nosotros es que los demás nos escuchen nuestros problemas, nuestras situaciones, y nosotros no prestamos atención. Mis queridos hermanos, el pueblo de Dios está aquí a su lado para poder consolarle, para poder fortalecerle. Cuando hacemos ¿qué cosa? Cuando tú y yo, que estamos sufriendo, podemos de alguna manera ser de ánimo y estímulo hacia aquellos que están sufriendo. Porque para eso Dios te puso en una iglesia. Para eso Dios te colocó en la iglesia de Dios, en el cuerpo de Cristo. Dice Proverbios 27:17, hierro con hierro se aguza. Y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Nos afilamos a medida que vivimos como pueblo de Dios, como hermanos en Cristo. Todos nosotros, mis amados hermanos, debemos estar abiertos a la crítica. Todos nosotros debemos saber escuchar cuando yo no estoy viviendo bien en relación a mi sufrimiento. Ahora bien, mis queridos, hemos visto que el amor es íntegro, es real. Pero ¿cómo realmente es ese amor? Eso nos lleva a la segunda característica del amor que debe existir en la iglesia de Dios en medio de las tormentas, y es que es un amor no solamente íntegro, un amor real, sino que también es un amor intenso. No solamente es un amor íntegro, sino que también es un amor intenso. Mira lo que dice este texto. Amaos unos a otros entrañablemente. No solamente debe ser sin fingimiento, un amor real, íntegro, sino que también debe ser un amor intenso. Mire lo que dice este texto, amaos unos a otros, es decir, es responsabilidad de todo el pueblo de Dios, pero añade esta palabra entrañablemente. Esa es una expresión interesante, de hecho, es una palabra que literalmente habla de las entrañas. Trate de imaginar a usted, querida hermana, que recibe una carta de su amado esposo, una carta preciosa, una carta donde expresa todo su amor, y al final de la carta, donde está probablemente su nombre, su firma, en vez de ponerle un corazón, le pone una linda imagen de unos intestinos. ¿No sería tan agradable, no? Bueno, mis queridos hermanos, eso es lo que está hablando el apóstol Pedro acá. Es un amor que viene ¿de qué? De las entrañas. Ese término entrañablemente habla de un término fisiológico que significa estirar
hasta el máximo límite de la capacidad que puede un músculo. ¿Ha hecho alguna elongación así? Cuando llega a ese punto que ya no aguanta más, donde el músculo se estira, eso es entrañablemente. Habla de una intensidad máxima, de algo profundo, de algo intenso, algo que proviene desde adentro hacia afuera. Es muy similar a lo que hacía el Señor Jesús cuando observaba las multitudes y se le removían las entrañas por dentro. Mateo 9, cuando veía y sentía compasión de las multitudes. Es una palabra intensa. Mira cómo se utiliza esta palabra en otros pasajes. La misma expresión que utiliza aquí Pedro ahí de entrañablemente, la utiliza Lucas en Lucas 12:44, hablando de Jesús. ¿Cómo oró Jesús en su momento de mayor agonía? Dice, y estando en agonía, oraba más, ¿qué cosa? Intensamente. Y ahí está la palabra que se utiliza acá como entrañablemente. Hechos capítulo 12, verso 5. Cuando Pedro estaba preso, estaba en la cárcel y la iglesia estaba haciendo oración. ¿Recuerda este texto? Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar, entrañablemente, oración a Dios por él. Sin cesar, ahí se nos habla como de una manera intensa. Estaban de alguna manera orando de manera ferviente. Esa es la idea. De una manera intensa, una oración ferviente. Esa es la clase de amor que se manifiesta en el pueblo de Dios. La Nueva Traducción Viviente dice, ámense profundamente de todo corazón. Otra versión dice así que ámense mucho unos a otros con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Da la impresión de que los traductores tratan de agregarle palabras para que se exprese la intensidad que tiene esta palabra. Amados hermanos, es responsabilidad de cada creyente, cada hijo de Dios, amar no solamente de manera íntegra, verdadera, sino de manera intensa a sus hermanos, de una manera profunda y ferviente. Es interesante las figuras que se utilizan en el Nuevo Testamento para hablar de la iglesia. Se describe a la iglesia como el cuerpo de Cristo. La misma Escritura nos muestra que somos un cuerpo. Primero los Corintios 12:12 nos dice, porque así como el cuerpo es uno, y dice, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. En el mismo pasaje, avanzando en esta porción, versos del 25 al 26, ya que somos un cuerpo, dice Pablo, para que no haya desavenencia, es decir, oposición en el cuerpo, sino que los miembros todos, no solamente los pastores, no solamente aquellos que lideran la obra, no aquellos que presiden, los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Es tu responsabilidad. De manera que si un miembro padece, ¿qué dice el texto? Todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Yo creo que estos son los textos que son tan claros que casi ni siquiera hay que explicar nada. Eso es un cuerpo, amados. Eso es el cuerpo de Cristo. Preguntas ridículas que voy a hacer. ¿Has visto alguna vez una mano andar sola por la calle? ¿Has visto alguna vez unos pies que caminen solos por la calle? ¿Has visto un brazo haciendo ejercicio solo? Mis queridos hermanos, si eso no pasa en nuestra vida terrenal, ¿cuánto más en la iglesia, que es qué cosa? El cuerpo de Cristo? No podemos vivir alejados del cuerpo de Cristo. Mis amados hermanos, es tu responsabilidad preocuparte si es que hay alguien que está padeciendo dolor y momentos difíciles. Amado hermano, es tu responsabilidad como miembro, tú que estás sufriendo, tú que estás padeciendo, tú que estás enfrentando una tormenta poderosa en tu vida, debes pensar en las tormentas que otros están padeciendo en su vida. Pero es interesante que otra expresión que se utiliza en el Nuevo Testamento es una familia, y me encanta esta expresión. En Gálatas capítulo 6, el apóstol Pablo dice en el verso 10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todo y mayormente, ¿a qué cosa? A los de la familia de la fe. Una familia habla de lazos fraternos en los cuales hay necesidades que se suplen entre unos con otros. Habla de unidad, habla de crecimiento mutuo. Y eso es lo que existe en el pueblo de Dios.
Eso es lo que pasa en el pueblo de Dios, mis amados. Somos una familia, no solo un cuerpo, una familia. Es interesante cómo Dios nos ha creado a nosotros con la necesidad de necesitar a otras personas. ¿Le ha llamado la atención eso? ¿Cuántos en alguna oportunidad, siendo niños, en alguna ocasión tuvieron un amigo imaginario? Es interesante, mis queridos. Yo cada vez que tengo la oportunidad de despertar a mi hija, tengo que primero acercarle todos los peluches que para ella son cercanos. ¿Por qué? Porque ha hecho de esos peluches, ha hecho unos grandes compañeros. Son sus grandes amigos cuando ella despierta. Y no les pega como a otros niños acá en la iglesia, ¿verdad? Es interesante, todos nosotros hemos tenido alguna vez un amigo imaginario. ¿Por qué? Porque Dios nos ha creado con algo interesante, algo que viene de manera intrínseca dentro nuestro para necesitar a otros. Una película hace años atrás lo graficó de manera tan clara. Un actor famoso llamado Tom Hanks, que en medio de un naufragio allá, una película justamente titulada así, Náufrago, abandonado ahí en una isla, ¿verdad? ¿Qué es lo que él va a hacer? De un balón va a tomar un gran amigo al cual él va a llamar Wilson. Mis amados hermanos, si esto se aplica a los niños, si esto se aplica en un náufrago en alta mar, ¿cuánto más en el pueblo de Dios? Mis amados, ¿cuánto más los hijos de Dios en circunstancias y en momentos difíciles en nuestra vida nos necesitamos? Y mi querido hermano, si tú realmente estás padeciendo momentos difíciles, la solución a eso no se va a encontrar fuera de la iglesia, no se va a encontrar huyendo de tus hermanos, no se va a encontrar lejos de la iglesia de Dios. Tú necesitas a tus hermanos y ellos te necesitan a ti. Pero ¿nos ayuda esto realmente en nuestros momentos difíciles? ¿Cómo nos puede ayudar realmente a amar a los demás en nuestros momentos difíciles? Quiero invitarles a ir a 1 de Juan capítulo 4, versos del 18 al 19. Y hay un texto interesante. Muchos años en mi vida nunca entendí este texto. Y es un texto que probablemente no es tan conocido, pero causa alguna confusión de qué es lo que está hablando este pasaje. 1 de Juan capítulo 4, versos del 18 al 19. Dice así la palabra del Señor ahí en su Biblia. Dice, en el amor no hay temor. Dice la palabra, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí mismo castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, dice el verso 19. Es interesante esta expresión, ¿cómo que el amor echa fuera el temor? Es una expresión extraña. Yo quiero esto que de alguna manera nos quede tan claro en nuestra mente, mis queridos, porque esto es clave para poder entender la importancia que tiene el amar a otros en medio de nuestros momentos difíciles. Yo no sé a cuántos de ustedes tienen un gran temor, un gran miedo por algo en particular. Probablemente usted tiene un gran miedo por algo que le atemoriza, que no quiere ver, que no quiere ni siquiera estar cerca de ese algo. ¿Cómo nos puede pasar a algunos, por ejemplo, con las arañas? No sé si a alguno le dará miedo las arañas, pero es interesante que cuando nos da miedo una araña, tenemos un temor, quizás un pánico por ver un arácnido. Es interesante que nosotros tendemos ¿a qué? A huir, a apartarnos. Pero ¿qué pasaría si la persona que más amas está cerca de esa araña? Si nosotros como padres, nos da miedo, a mí me da mucho miedo, si yo veo que se están acercando a las personas que más amo, a mi esposa y a mi amada hija, ¿qué creen que yo voy a hacer? ¿Que voy a salir huyendo? ¡Ni loco! ¿Qué voy a hacer? Estoy obligado a poder enfrentar eso que a mí me da miedo, lo que a mí me da temor. Es interesante, mis queridos hermanos, mi amor por mi esposa y por mi hija echa fuera mi temor por las arañas. El amor echa fuera el temor. Amados hermanos, cuando nosotros estamos preocupados por otros y estamos amando a otros, estamos preocupados por las necesidades de los otros, naturalmente nuestro temor, nuestras preocupaciones, nuestras pruebas, nuestras dificultades pasan a un segundo plano.
No quiero decir de que se van, porque no siempre se van, pero pasan a un segundo plano, porque yo estoy amando a otros y el amor echa fuera, ¿qué? El temor. William Berkeley dice, cuando una persona ha aprendido a amar, especialmente amar como Dios ama, deja de centrarse en sí misma y por lo tanto desaparece la raíz del temor, porque el amor verdadero está preocupado en dar, no en protegerse. El que ama no piensa en el daño que pueda recibir, sino en el bien que puede hacer. Amados hermanos, por eso el amor que está graficado dentro de la iglesia de Dios es un amor intenso y ese es el amor que debe existir en la iglesia de Dios. Mi querido hermano, en medio de tu tormenta, ¿cuánto amas a tus hermanos? Amado hermano, ¿cómo cuidas de tus hermanos en medio de las tormentas difíciles que estás experimentando? ¿Cómo es tu amor? ¿Es un amor realmente intenso, desinteresado, que proviene de Dios? Pero mis queridos hermanos, ¿cómo realmente amar de esa forma? ¿Cómo amar de esa forma cuando yo estoy padeciendo momentos difíciles? Bueno, tenemos que ir a la persona suprema y perfecta del amor, que al mismo tiempo es la persona perfecta y suprema del sufrimiento. ¿Lo tiene? Interesante que Juan capítulo 13 comienza hablándonos del momento de mayor dolor de Cristo. Pero al mismo tiempo nos comienza a hablar del momento de mayor amor de Cristo. ¿Lo había visto así? Mis amados hermanos, no hay evangelio más claro que capítulo desde el 13 en adelante del Evangelio de Juan, mostrándonos que el mismo Señor Jesucristo, justamente cuando va a comenzar los momentos de mayor dolor y aflicción en su vida, no hace otra cosa que amar. Esto es precioso. Mis queridos, Juan 13:1 nos dice que ahí Jesús amó a los suyos hasta el fin. Cuando está comenzando el clímax de su sufrimiento, está el clímax de su amor. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. En momento de sufrimiento y dolor, momento de amor máximo de parte de Jesús. Aquí, mis queridos, comienza el clímax de su pasión, aquí comienza el clímax de su traición, de su sufrimiento. Pero aquí mismo está la mayor muestra de amor de Cristo hacia sus discípulos. ¿Recuerdas tú? Capítulo 13 del 5 al 11, Jesús lavó los pies de sus discípulos, considerando quiénes eran realmente sus discípulos. Incluso a Judas lavó sus pies. Jesús va en medio de esta sección, ahí nos dice Juan 13 del 21 al 27, Jesús reveló su traición con dolor y no con odio. ¿Me puedes imaginar eso? Justamente cuando él sabe que está siendo traicionado, dice en el verso 21, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió, no se enojó, se conmovió en espíritu y declaró, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Mis queridos hermanos, en medio de estos momentos de sufrimiento y dolor, Jesús incluso consoló a otros. ¿Recuerda Juan capítulo 14, verso 1? Después de anunciar su partida, los discípulos estaban turbados. ¿Y qué dice Jesús? No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. ¿Qué está haciendo Jesús? Jesús está padeciendo, está entrando en los momentos de mayor aflicción en su vida y Él está animando a otros. No se turbe vuestro corazón. Increíble. Jesús está a horas de su tortura y de su muerte, pero su atención está puesta en los temores y preocupaciones de sus discípulos. Ese es el amor de Jesús. Jesús, mis queridos hermanos, oró en medio de los momentos más difíciles de su vida. Juan 17. Él va a orar en esta oración y ¿qué pide? Que el Padre guarde, no pide por él, que guarde del mal por sus discípulos. Pide que sean santificados en la verdad. Juan 17:17. Pide que sean uno como el Padre y el Hijo son uno. Y luego añade en el verso 20, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Juan 17:20. ¿Alcanzas a observarlo? Jesús, en medio de sufrimiento y su dolor, oró por ti. Amado hermano, en medio de su sufrimiento, de su tormenta, Él estaba preocupado no solamente por sus discípulos, estaba preocupado por ti.
en su momento de mayor agonía, de mayor dolor, de mayor sufrimiento, fue en los momentos de mayor amor. Jesús pensó en ti. Tú estabas en su mente y eras parte de su amor, aún en la víspera de su crucifixión. Y mis amados, no solamente eso, en la misma cruz Jesús estaba amando a otros. Aún en la cruz, ya siendo crucificado, Jesús oró por sus verdugos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nos dice Lucas 23:34. Aún en esos momentos Él pensó en aquel pecador en la cruz que dijo y que le dijo estas palabras: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. Aún en esos momentos en la cruz encomendó el cuidado de su madre a Juan. Mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre. ¿Qué está pasando acá, mis amados? En el momento de mayor dolor, Él está amando. Mis queridos hermanos, si eso a ti no te impacta, si el amor de Cristo no te impacta, yo no sé qué podría impactarte. Mi amado hermano, si Cristo te ha amado en medio de su tormenta de esa forma, ¿por qué tú no amas cuando sufres? ¿Por qué te cierras en ti mismo? ¿Por qué te apartas y no amas a los demás? Si ese mismo amor Dios ha derramado en tu corazón, ¿por qué no amas? Mi querido hermano, en medio de tu tormenta que estás viviendo y que has vivido, ¿cuánto has pensado en la prueba o tormenta de tu hermano? Honestamente. Cuando estás llorando por el dolor de las dolencias de tu cuerpo, ¿cuánto piensas en las dolencias del cuerpo de tu hermano? Cuando estás sufriendo por tener un hijo rebelde, que no quiere agradar a Dios, que no quiere obedecer, que es duro, ¿cuánto piensas en tu otro hermano que ya no tiene a su hijo? Cuando estás sufriendo por tus problemas económicos, ¿cuánto piensas en aquel hermano que tú sabes que tiene mucho menos recursos que tú? Cuando estés sufriendo por las dolencias de tu cuerpo, ¿cuánto piensas en aquella hermana que tiene una enfermedad grave, mucho más grave que la tuya? Cuando estés sufriendo porque tu cónyuge no está presente, piensa en aquella hermana que su cónyuge ni siquiera está vivo. Cuando estés sufriendo porque aún no te casas, ¿cuánto piensas en el sufrimiento de aquel que perdió a su cónyuge? Cuando estés sufriendo porque no tienes hijos, ¿cuánto piensas en aquel que sí tuvo hijos y los perdió? Amado hermano, esto nos deja una gran lección. Siempre hay alguien que está sufriendo como tú y siempre hay alguien que está sufriendo más que tú. Amado hermano, ama con el amor de Cristo. Ama de manera no solamente íntegra, ama de manera intensa, porque así te ama Cristo. Cuando sufras esta semana, recuerda que hay alguien que sufrió más que tú y que en ese momento te amó, oró por ti, sufrió por ti y pensaba en ti. En medio de tu tormenta, amado hermano, ama a tu iglesia. Pero finalmente, mis queridos hermanos, este texto nos muestra otra realidad. No solamente observamos en este texto un amor íntegro, no solamente un amor interno, un amor intenso, sino también un amor interno, versos del 23 al 25. Mire lo que dice la palabra del Señor, no solamente un amor íntegro, un amor real, genuino, verdadero, que proviene de Dios, no solamente un amor intenso, sino también, mis amados, un amor interno. Y esa es la razón por la cual no puede ser fingido, porque es un amor que proviene desde el interior. Mire lo que dice el texto, termina ahí diciendo de que viene desde nuestro corazón y dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La tercera característica de este amor es que no solamente es un amor íntegro, no solamente es un amor intenso, sino que es un amor interno que proviene desde adentro del creyente, a lo que nosotros llamamos, o teológicamente se llama la regeneración. Es producido desde el corazón de aquel que ha pasado de muerte a vida. Ya el apóstol Pedro había hablado en el capítulo 3, verso 3 del capítulo 1 y dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo, ¿qué cosa? Renacer para una esperanza viva. Esto es la regeneración, es la obra de la persona divina del Espíritu de Dios que da vida al pecador que cree por la predicación del Evangelio. Eso es lo que va a terminar diciendo el verso 25. ¿Lo alcanzas a observar?
no está solamente hablando de la palabra de Dios de manera general. Está hablando de la predicación del Evangelio que proviene de la palabra de Dios. Mire lo que dice ese texto. Nos dice claramente el verso 25 que justamente ha sido producido por la palabra de Dios que permanece para siempre a través del Evangelio que nos ha sido anunciado. Mis queridos, cuando nosotros hemos respondido en fe y hemos creído al Evangelio, hemos pasado de muerte a vida por el Espíritu de Dios. Regeneración. Nueva vida, hemos pasado de muerte a vida. Y esto es, mis queridos, lo que produce un amor que proviene desde adentro de un corazón que ha nacido de nuevo. Eso ha sido producido por la predicación de la palabra, por la palabra predicada. Y es interesante que Pedro lo va a comparar con una simiente. Eso habla de una semilla. Muchas veces en la palabra de Dios se nos compara justamente a la palabra de Dios como una semilla. Representa esa vida latente que está ahí en la semilla. Yo no sé si usted sabe de semillas o ha estudiado el tema, pero usted puede tener semillas mucho tiempo guardadas y al momento que hace un trabajo adecuado en la tierra y planta la semilla, va a tener vida. Así es la palabra de Dios, tiene vida encerrada en sí misma. Está la vida ahí latente. Cuando se hace el trabajo necesario, cuando se predica el Evangelio, esta vida nace en el corazón del cual ha sido regenerado y donde el Espíritu de Dios ha producido vida en el pecador muerto espiritualmente. Mis queridos, eso es lo que hace la palabra de Dios. Es comparada con una semilla que contiene esa vida latente y puede dar vida. Santiago 1:21 nos dice, por lo cual, desechando la inmundicia, y dice, y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra que implantada, la cual puede salvar vuestras almas. En Santiago 1:18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer, vivir por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Eso es lo que ha pasado. ¿Qué quiere decir Pedro? Ustedes ahora tienen nueva vida por la palabra predicada, por el Evangelio al cual ustedes han respondido y han creído y por lo tanto están capacitados porque internamente pueden amar. Y el apóstol Pedro va a citar un texto del Antiguo Testamento, Isaías capítulo 40, versos del 6 al 8, que dice, voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Dice que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. ¿Qué es lo que Pedro está de alguna manera citando acá? Lo que está citando es profecía del profeta Isaías que está hablando, haciendo una comparación acerca de lo transitorio que es la vida en contraste con la palabra de Dios. La frase toda carne se refiere a todos los seres humanos y animales. La hierba se refiere al pasto silvestre que crecía en Medio Oriente. La frase la gloria del hombre como flor de la hierba indica la belleza del escenario en que las flores coloridas crecen y surgen en vez del pasto. Todo eso es precioso. La carne, animales, seres humanos, el pasto, las flores, todo eso es precioso. Pero lo que Pedro quiere dejar en claro es que todo eso se seca y se acaba. Todo eso acaba en algún momento. La hierba se seca, no sigue, en algún momento muere. Los seres humanos en algún momento morimos, los animales en algún momento mueren, el pasto en algún momento muere, la flor en algún momento muere. ¿Qué quiere ilustrar Pedro? ¿Qué quiere graficar Pedro? La palabra con las cuales ustedes han sido salvos jamás muere. Ella vive y permanece para siempre. Y con esa palabra predicada tú has sido salvado, tú has sido regenerado, tú tienes vida hoy. Por lo tanto, el amor que tú tienes hacia los demás debe ser un amor vivo, porque ha sido producido por la palabra eterna de Dios. Vida eterna a través de su palabra eterna que debe producir un amor eterno. Amén. Cuenta la historia que un pensador francés en el siglo XVIII, Voltaire es su apellido, declaró en alguna ocasión lo siguiente: 100 años después de mi muerte, dijo él, el cristianismo dejará de existir. Será una religión
olvidada. ¿Había escuchado esa historia? ¿Conocía a este hombre? Es interesante, mis queridos, porque décadas después de su muerte, las sociedades bíblicas compró su casa y usó su casa como centro de distribución de Biblias. Una ironía asombrosa. Lo que él declaró muerto, que era la palabra de Dios, vivió en su propia casa después de que él estaba muerto. Mis queridos hermanos, esta persona que dijo que la palabra de Dios iba a morir, a los años él mismo murió, está enterrado y olvidado, pero la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Amén. Él está muerto, él está enterrado, él está olvidado, como muchos hombres, como muchas cosas de esta naturaleza. Pero la palabra de Dios permanece para siempre y hoy sigue salvando vidas. Personas siguen pasando de muerte a vida por la predicación de la palabra. Porque ella permanece para siempre. El salmista dijo, Salmo 119, 89, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Para siempre. Es esa palabra, como dice Juan 5, 24, la que nos ha dado nueva vida y nos ha hecho pasar de muerte a vida. Amados hermanos, si tú eres un hijo de Dios y has pasado de muerte a vida, ¿qué nos dice primera de Juan 4, 7? Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, mire lo que dice Juan, es nacido, ha tenido vida, es nacido de Dios y tiene una relación con Dios, conoce a Dios. Mis queridos, alguien que ha sido receptor de esta nueva vida producida por la palabra que vive y permanece para siempre, va a amar por siempre. Porque ha sido salvado con una palabra eterna, porque tiene vida eterna y va a amar con un amor eterno. Ama a tus hermanos, mi querido hermano, en momentos difíciles. Ama al que sufre, al que duda, al que se ha debilitado. Ama no porque te sobre fuerza, sino porque el Espíritu que habita en ti, que te capacita, te da el poder y la capacidad de amar. Ama porque puedes amar. Ama porque eres una nueva criatura en Cristo. Ama porque aún en medio de las pruebas, el amor de Cristo se refleja a través de ti hacia la iglesia de Dios. Y así como la palabra no puede ser apagada, tampoco el amor de Dios puede ser apagado en ti. Esta palabra que sigue transformando vidas, ¿sabes lo que está haciendo hoy? Sigue produciendo amor en el pueblo de Dios. Por eso, mis queridos, no hay nada más glorioso que la iglesia de Dios. Por eso el pueblo de Dios es aquello que Dios utiliza en medio de tu tormenta y tu dolor. ¿Estás sufriendo hoy? ¿Estás padeciendo momentos difíciles? ¿Por qué no pensar que el pueblo de Dios, tu amor hacia el pueblo de Dios, el amor del pueblo de Dios hacia ti, puede ser la forma que Dios va a utilizar para que vivas anclado en la gracia, en medio de las tormentas? Así como la palabra no puede ser apagada, tu amor no puede ser apagado. No calles, no te encierres, no te apartes, no te rindas. Ama. Ama. Pero la pregunta es, ¿será que no estás amando porque en realidad no eres un discípulo de Cristo? ¿Qué dijo Jesús? En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Ojo ahí. No en que tengan la doctrina perfecta. No en que tengan la iglesia perfecta, el grupo de alabanza perfecto. No en que tengan quizás los ministerios perfectos. ¿Qué nos dice el texto? Si tuvierais ¿qué? Dígalo con fuerza. Amor los unos con los otros. Así se demuestra quién es realmente un discípulo de Jesús. La pregunta es, ¿eres realmente un discípulo de Jesús? ¿Has nacido de nuevo? ¿Eres realmente un hijo de Dios? Mi querido, no desestimes lo que la iglesia puede hacer en medio de tu tormenta. ¿Se va a equivocar tu iglesia? Sí. ¿Tus hermanos te van a fallar en algún momento? Sí. Pero aquí tendrás un amor real, un amor íntegro, un amor intenso, un amor interno. Mis queridos, es en tu iglesia donde puedes vivir en medio de tu tormenta. Por eso, mi querido, en medio de tu tormenta, ama a tu iglesia. Ama a tu iglesia con un amor íntegro, un amor real, sincero, puro, genuino. Ama a tu iglesia con un amor intenso, un amor profundo que considera el amor de Cristo. Ese es el amor que
de alguna manera nosotros podemos impartir a otros. Y ama también, mi querido, con un amor interno, producido por la palabra de Dios en nuestros corazones cuando hemos recibido vida. Para finalizar, alguien compuso un poema para reflejar lo que la iglesia es en momentos difíciles. Y él dijo estas palabras, tituló este poema Mi refugio, la iglesia. ¿Has considerado la iglesia así, como un refugio para tu vida, para tu alma? ¿Has desestimado lo que es la iglesia? Mire lo que dice este autor. Dice, en noches de duda y lluvia interior, cuando el alma clama por un poco de calor, allí estaba ella, firme como torre, mi iglesia, mi abrigo, mi escudo en el dolor. Sus puertas abiertas, su canto encendido, un rostro amable, un abrazo compartido. No juzga mi carga ni exige perfección, solo extiende gracia, amor y oración. Cuando el mundo pesaba y yo no podía, me sostuvo en silencio, en liturgia y en guía. En sus bancos lloré, en su altar renací, bajo su cruz hallé fuerza para seguir. No era el templo solo de piedra y canción, sino el cuerpo vivo de compasión. Mis hermanos en fe, mi comunidad, me dieron consuelo, verdad y bondad. Hoy canto con gozo, ya no estoy solo, pues sé que en la lucha, en cada escollo, estará mi iglesia, faro del cielo, guiando mi barca en paz y consuelo. Autor anónimo. Vamos a orar. Y con sus ojos cerrados delante del Señor, quiero hacerte una pregunta. ¿Eres realmente un discípulo de Jesús? ¿Eres realmente un hijo de Dios? ¿Has pasado realmente de muerte a vida? ¿Sabes cómo eso se demuestra? En que amas a tus hermanos. Hoy Dios ha hablado a tu vida y te ha presentado algo claro. Un hijo de Dios ama. Y quiero preguntarte, ¿has observado hoy delante de la palabra de Dios que en realidad no eres un discípulo de Jesús? ¿No eres realmente un hijo de Dios? El Señor ha quebrantado tu corazón y te ha mostrado que en realidad no amas, porque quizás no has recibido ese amor de Dios en tu corazón. Porque sabes que todo hijo de Dios está capacitado para amar. Y todo hijo de Dios ama. La pregunta es, ¿realmente has pasado de muerte a vida? ¿Realmente eres un hijo de Dios? Porque si no lo eres, déjame decirte que Dios hoy te dice que si crees delante de Cristo como aquel único hombre que puede salvarte, si depositas toda tu fe en Él, si hoy te arrepientes de tus pecados, si crees que Él es el único que te puede salvar. ¿Sabes qué dice la palabra de Dios en Juan 5:24? Que aquella persona que hace eso no verá más condenación, pues ha pasado de muerte a vida. Pero no esperes más. Hoy puede ser el día de tu salvación si tú te humillas delante de Dios. Hoy puedes pasar de muerte a vida. Hoy podrás amar como Cristo te ha amado. Y a ti, querido hermano, aquel que realmente es un hijo de Dios, ¿cómo has vivido tu tormenta? ¿Cuánto has amado a otros en medio de tu tormenta? ¿Cómo has vivido en medio de esa prueba tan difícil que estás experimentando hoy? Mi querido, la palabra de Dios te enseña que tú debes amar al pueblo de Dios en medio de tu tormenta. ¿Y sabes qué? De esa manera, el pueblo de Dios te va a amar a ti y vas a ser fortalecido en medio de las pruebas, en medio del dolor. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por enseñarnos en tu palabra, Señor, cuánto debemos amar a nuestra amada iglesia, Señor. Padre, gracias, Señor, porque tú no nos has dejado solos.
Porque el cuerpo de Cristo en el cual estamos, Señor, el día de hoy, es el lugar donde tú realmente quieres que nosotros amemos y experimentemos tu amor, Señor. Gracias, Padre, porque tú no nos abandonas, Señor. Porque tú estás con nosotros, no solamente tu presencia cada día de nuestra vida, sino a través de tu iglesia, Señor. A través del pueblo de Dios. A través de tu cuerpo, a través de esta familia, Señor, de la fe. Oh, Señor, yo te ruego para que tú hoy nos ayudes a salir de este lugar amando más a tu iglesia. Amarnos los unos a los otros con amor entrañable. Padre, gracias, Señor, por enseñarnos que en medio de nuestra tormenta debemos amar a nuestra iglesia. Gracias, Señor. En Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén.